De nuevo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar Nuevas reglas, nuevas oportunidades, la reforma pensional desglosada. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Este webinar lo estamos haciendo en conjunto con nuestro aliado estratégico NCD Estudio Legal y vamos a iniciar. Un anuncio importante antes de comenzar. Este webinar está siendo grabado desde su inicio con el objetivo de que nosotros podamos enviarles la grabación y las presentaciones a todos ustedes. Estas memorias serán enviadas a los correos registrados. Bueno, en caso de que alguien pues no se haya registrado, pueden dejar el correo en el chat. En caso de existir dificultades técnicas durante el evento, les pedimos informarnos por el chat y mantenerse en línea. Las preguntas se contestarán al final del evento y se tendrán en cuenta solamente aquellas que queden registradas en el chat. Bueno, les presento a nuestros ponentes. Luisa Arbeláez, abogada laboral de Forbis Mazars en Colombia, tiene más de 5 años de experiencia. Es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad igualmente de Medellín. Jaime Felipe Nieto, director de área de Derecho Laboral y Civil de nuestro aliado estratégico NCD Estudio Legal. Cuenta con más de 16 años de experiencia. Es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externado, así como especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma universidad. Adicionalmente es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Igualmente nos acompaña Juan Pablo Castillo, abogado laboral de Forbis Mazars en Colombia. Cuenta con más de 5 años de experiencia, es abogado de la Universidad Libre, adicionalmente tiene un pregrado en Comercio Exterior de la Universidad del Valle y cuenta con un certificado de manejo estratégico de la estabilidad laboral, reforzada por salud y ocupacional en las organizaciones de la Universidad del Rosario. Le doy espacio a nuestros ponentes el día de hoy para que inicien este webinar. Bueno, muchas gracias, Jason. Muy buenos días para todos. Digamos que entonces, posterior, digamos, como a la introducción de las disposiciones generales que nos dará el doctor Jaime, cuando, digamos, logre tener el acceso al micrófono, demos entonces inicio a la estructura del sistema pensional que se introduce de cara a la reforma pensional. Entonces, como bien lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones de varios profesionales, este es un sistema que se estructura bajo un sistema de pilares, donde cada uno está dirigido a un grupo poblacional en específico. En ese orden de ideas, entonces pasemos al primer pilar, que es el pilar denominado el pilar solidario. ¿Quiénes entonces conforman o integran el pilar solidario? El pilar solidario entonces va a estar conformado por aquellos colombianos residentes en el territorio nacional que tengan unas condiciones. ¿Cuáles son entonces esas condiciones? En primer lugar, son personas que tienen que estar en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Respecto entonces a las cualidades de pobreza y pobreza extrema, es importante aquí hacer una precisión y es cómo se adquiere esta calidad. O sea, yo cómo sé que una persona colombiana residente en el territorio nacional es pobre o está en condición de pobreza extrema. Digamos que se tiene que hacer un estudio o va a tener un cumplimiento previo de unos requisitos establecidos por el DANE, los cuales, digamos, se aplican mediante una encuesta, donde el DANE lo que hace es que hace un análisis de los ingresos que se tiene por grupo de familia. Esos ingresos se dividen en el número de personas que conforman el grupo familiar y si esos ingresos son iguales o mínimos a la línea de pobreza que se tiene establecida para ese año, esas personas tienen esta condición de pobre o de pobreza extrema. Más o menos para hacernos una idea, para el año 2022 la línea de
pobreza extrema que certificó el DANE era para las personas que estaban por debajo o tenían ingresos iguales a 198.695 pesos. Entonces, digamos que las personas o las familias que cuenten con ingresos iguales o inferiores a este valor que les acabo de indicar para el año 2022 tendrían entonces la calidad de pobres o de estar en una condición de pobreza extrema. Pasamos entonces a la tercera calidad, que es el tema de la vulnerabilidad. Respecto a la vulnerabilidad, la reforma, digamos que nos trae taxativamente quienes harán parte de este grupo, digamos que a grosso modo les voy a indicar que entonces serán quienes pertenecen a los grupos afrocolombianos, los pueblos negros, los padres y las madres comunitarias, entre otros. No obstante, se trajo una inclusión muy importante y es que harán parte o se entienden como población vulnerable aquellas personas que cuidan de personas con discapacidad y que por la labor que desempeñan no tienen forma de adquirir otros ingresos. Otras personas que también hacen parte, digamos que tienen la calidad de vulnerables, son tres personas que también introdujo la norma en cuanto al pilar solidario. Entonces, en primer lugar, tenemos que se entienden por personas en estado de vulnerabilidad también los adultos mayores, los hombres que tengan 65 años y las mujeres que tengan 60 años de edad. Adicionalmente, también incluyó dos grupos y es también incluyó, digamos, no dos grupos, dos tipos de personas, ¿cierto? Y en primer lugar, entonces tenemos los hombres mayores de 55 años de edad que tengan una discapacidad. Acá es importante tener en cuenta estos conceptos y este requisito adicional a la edad. Entonces, ¿qué nos dicen? Los hombres mayores de 55 años de edad que tengan una discapacidad. Y respecto a las mujeres, dicen que harán entonces parte del grupo con una condición de vulnerables, que harán parte del pilar solidario, las mujeres mayores de 50 años o que posean una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Por qué les digo que es importante mirar las diferencias entre los requisitos adicionales a la edad de los hombres y las mujeres de este pilar? Porque digamos que con eso se abren unos interrogantes y es cualquier hombre mayor de 55 años que tenga una discapacidad puede ser miembro o puede ser integrante del pilar solidario. En ese sentido, es importante preguntarnos qué se entiende por discapacidad. Digamos que a la luz del concepto actualmente puede entonces pertenecer al pilar solidario cualquier hombre mayor de 55 años que tenga una discapacidad visual, ¿cierto? Mientras que para las mujeres, digamos que el requisito sí es mucho más complejo en el sentido de que se dice que tiene que poseer una pérdida de capacidad laboral. Entonces, digamos que en ese sentido vemos respecto al requisito adicional a la edad, una diferencia, digamos, muy grande que esperamos que de cara con la práctica y la aplicación de la reforma, pues el gobierno de alguna otra manera la reglamente y digamos que haya una unificación de conceptos y que para tanto los hombres y las mujeres se hable de poseer una pérdida de capacidad laboral, ya que es el concepto adecuado, ¿cierto? De estos beneficiarios que les acabo de mencionar, es importante tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, estas personas no pueden poseer una pensión, no pueden tener ingresos que les garanticen una vida digna y adicionalmente tendrán que acreditar haber estado están en el territorio colombiano o haber estado entre los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud para acceder o integrar este pilar solidario. ¿Cómo entonces se financia este pilar? Este pilar tiene dos fuentes de financiación. Tenemos en primer lugar que será entonces con el presupuesto general de la nación y adicionalmente con los aportes de la subcuenta del subsistema del Fondo de Solidaridad Pensión. Con esto entonces, digamos que podemos hablar a qué va entonces a corresponder ese subsidio, por decirlo de alguna otra manera, digamos que en palabras más técnicas, lo que se le va a otorgar a estas personas de cara con el concepto que maneja la reforma, se va a denominar una renta básica solidaria. Y eso en términos económicos, ¿a qué corresponde? Entonces, esta renta básica solidaria corresponde como mínimo a la línea de pobreza que se certifique para el año 2023 y me incrementada con el IPC que el DANE establezca para el 2024. Como se los dije anteriormente, más o menos para hacernos una idea, la línea de pobreza extrema en el 2022 fue de 198.000 pesos aproximadamente. Entonces, digamos que en valores muy parecidos o similares, digamos que va a ser a lo que corresponde la renta básica solidaria. Con eso entonces cerramos el primer pilar, que como les dije es el pilar solidario, y damos entonces paso al segundo pilar, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, que será entonces el pilar semicontributivo. Este pilar entonces está integrado por personas, ojo, afiliadas al sistema, hombres con 65 años y mujeres con 60 años de edad,
que no hayan cumplido los requisitos para obtener una pensión de vejez. En ese sentido, si me dicen que son hombres 65, con 65 años de edad y mujeres con 60 años de edad, quiere decir que cuando dicen que no cumplieron los requisitos, es que no cumplieron los requisitos de las semanas que se exigen para ser beneficiario de una pensión de vejez. Digamos que de cara a quienes pertenecen a este pilar, lo integran dos grupos de personas, que nosotros digamos que para temas, para hacerlo más, digamos como más académico, de alguna otra manera más entendible, los nombramos el grupo A y el grupo B. Entonces, ¿quiénes integran el grupo A? El grupo A entonces está afiliado por aquellos hombres que tienen 65 años de edad o más, ¿cierto? Las mujeres que tienen 60 años de edad y cotizaron, ojo, entre 300 y 1000 semanas. Y adicionalmente son elegibles para ser parte del pilar solidario. ¿Qué se les va a otorgar entonces a estas personas que cumplen con estas condiciones para integrar el grupo A? Entonces, para este grupo se les va a otorgar algo que se denominó un beneficio económico. ¿A qué corresponde este beneficio económico? Corresponde entonces a las cotizaciones que se realizaron en el componente de prima media, se traen a valor presente y se les incorpora, digamos, el IPC que certifique el daño. Eso en cuanto al componente de prima media. Y en cuanto al componente complementario de ahorro individual, corresponde exactamente a los valores que están dentro de la cuenta de ahorro individual de cada afiliado, más los rendimientos y demás. ¿Quiénes entonces integran el grupo B del pilar semicontributivo? Entonces, digamos que frente a la edad no hay ninguna variación como con los integrantes del grupo A, es decir, hombres que tienen 65 años, 60 años de edad para las mujeres que cotizaron. Ojo, este grupo de personas cotizaron mucho más porque el requisito es que cotizaron entre 1000 y 1299 semanas. Y adicionalmente, este grupo no es elegible para ser parte del pilar solidario. ¿Qué se les va a otorgar entonces a estas personas? A estas personas se les va a otorgar un beneficio, digamos, no un beneficio económico como en el grupo A, sino que aquí ese beneficio toma una connotación y una denominación distinta y se vaya a prestación anticipada de vejez, la cual es muy sencilla y corresponde, digamos, a una regla de tres. Es decir, si a mí por 1300 semanas me van a dar una pensión que corresponde a un salario mínimo que actualmente es de 1.300.000, ¿cuánto me van a dar por las semanas que tengo realmente cotizadas? Es decir, 1100, 1200, ¿cierto? Sin superar, obviamente, las 1299 semanas. Respecto a estos ambos beneficios, tanto el beneficio económico que se va a otorgar en el grupo A como la prestación anticipada que se otorgará a los que integren el grupo B, estos beneficios no pueden superar el 80% del salario mínimo. Adicionalmente, no son sustituibles por pensión ni heredables. Y adicionalmente, y de cara al pilar contributivo, es importante tener en cuenta que se mantienen las disposiciones de la Ley 100 en cuanto a la indemnización sustitutiva y la devolución de datos. Pero para aquellos cotizantes o afiliados que teniendo 65 años en el caso de los hombres y 60 años para las mujeres, hayan cotizado únicamente 299 semanas. Digamos, la última, el pilar semicontributivo, y en ese sentido entonces le doy paso al doctor Jaime Nieto, quien entonces nos dará el abrebocas que teníamos inicial de cara a las disposiciones y posteriormente también nos dará una explicación del régimen contributivo. Adelante, Jaime. Excúsenme que por fallas técnicas no me ha podido conectar. Espero que me escuchen bien ahí. Bueno, vamos a hacer una explicación breve sobre lo que tiene que ver con las motivaciones que llevaron a la construcción de esta ley, entre otras cosas, dado que con el paso del tiempo, de alguna manera teníamos identificado para quienes de alguna manera nos dedicamos a esto, pues las problemáticas que a nivel de financiación, entre otras cosas, pues tenía o tiene nuestro actual sistema que aún se encuentra en vigencia. Valga mencionar este primer punto sobre la ley 293 y es que va a tener, digamos, una implementación que tiene una postergación de casi un año para que empiece su vigencia a correr y por lo tanto esto va a permitir seguramente desde una perspectiva, entre otras cosas, de conocimiento, administrativas, entre otras, pues que se puedan ajustar lo que va a ser el traslado diríamos, de la población económicamente activa y cotizante a efectos de poder empezar a trabajar sobre la base de esta nueva reforma pensional.
Solo como por algunos datos curiosos, me gustaría compartirles que en Colombia para el año 2021 solamente el 47.7%, 44.7% de la población se encontraba afiliada al Sistema General de Pensiones, y obviamente en esto encontramos una dificultad, y es que no tenemos de alguna manera o buena, diríamos, o buena cobertura, es una forma de interpretar las cosas, o la más acertada, y es que no tenemos el suficiente número de personas accediendo al sistema, bien por desconocimiento, bien por su tipo de actividad económica, cosa que veremos más adelante, porque obviamente esto en lo que se traduce es en personas que de alguna manera pueden estar percibiendo ingresos y que sin perjuicio de esto no hacen parte del sistema de pensiones. Esto pasa de alguna manera con frecuencia, seguramente algunos de nuestros participantes ya lo han oído mencionar con prelación, con los trabajadores independientes, con quienes fungen por cuenta propia, con los rentistas de capital, entre otros. De hecho, de acuerdo con algunas estadísticas del DANE, solo el 18% de la población en Colombia logra pensionarse, lo que es obviamente dramático en términos de que tenemos no solamente una población de inferior al 50% que pertenece al sistema, sino que solamente logramos que de ese porcentaje convertido, digamos, o interpretado como un 100% de la población que está o que hace parte del sistema, termine accediendo realmente a una prestación de vejez. De hecho, la mayoría del porcentaje de estas personas que logran pensionarse en nuestro país únicamente son personas que han venido haciendo aportes sobre unas bases, diríamos, mínimas, de entre 1 y 2 salarios mínimos. Y otra, digamos, caracterización que seguramente tendremos oportunidad de explicar de pronto, porque no es del alcance de este webinar en particular, y es cómo de alguna manera la población de mujeres es bastante reducida en términos de cotización y en términos de pensión respecto de los hombres. De manera que ese es un asunto interesante a considerar. En ese orden de ideas y dando paso a este segundo punto sobre el ámbito de aplicación, encontramos que la ley menciona de alguna manera un poco más, diríamos, amplia cuáles son esas personas a las que les aplica esta reforma pensional. En línea de principio, la reforma señala que todas las personas que se encuentren residentes en Colombia, colombianos domiciliados en el exterior, colombianos residentes en el país, son las personas que hacen parte de esta aplicación de la ley. Esto traduce de todas maneras que existe alguna población desde la misma, visto desde esa misma perspectiva, a quienes eventualmente no les aplica. Por ejemplo, en los pilares semicontributivo y contributivo, personas afiliadas a los regímenes pensionales especiales y exceptuados que hoy en día se encuentran vigentes no van a tener aplicación de esta norma en concreto. Las personas que hayan obtenido pues, una pensión de vejez, de invalidez o una prestación actualmente del sistema de pensiones, pues tampoco lo serán. Son, como menciono, las personas que pertenecen a algún régimen especial o exceptuado o que de alguna manera ya gozan de las prestaciones del sistema con base en la ley 100, que es la ley, digamos, que vemos que se vería directamente afectada en términos de esta norma. Finalmente, hay un panorama sobre lo que denominamos o lo que denomina la ley afiliados voluntarios, que son colombianos que se encuentran domiciliados en el exterior, que no tienen, que no tienen la calidad de afiliados, digamos, obligatorios, dado que no, digamos, necesariamente prestan o ejecutan un servicio directamente en Colombia, sin perjuicio de que están en la libertad de afiliarse al sistema y cotizar para construir una suerte de eventual pensión,
o extranjeros domiciliados en Colombia que no estén cubiertos por ningún régimen en particular sobre su territorio al que pertenecen, de manera que eventualmente estos extranjeros, si ya tienen una cobertura, no se pretende que haya una suerte de doble afiliación. Con esto doy paso, si quieren les pido a mi moderador que nos ayude a que pasemos al pilar contributivo para poder dar paso a esta explicación. Gracias. Bien, Luisa, con todos los problemas técnicos que tuve, de los cuales nuevamente me excuso, Luisa seguramente les habló que en Colombia pues tenemos con esta nueva reforma, diríamos 4 pilares, por lo menos es como lo quiere exponer la ley, 4 pilares: el solidario, el semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. Me voy a concentrar para efectos de esta presentación en el pilar contributivo, en lo que a mí corresponde. Este pilar contributivo corresponde a trabajadores dependientes, trabajadores independientes, servidores públicos y en general a las personas que cuentan con capacidad de pago para efectuar sus cotizaciones. Diríamos que esa puede ser una consigna más genérica, digamos, al legislador y a nuestros congresistas les ha, digamos, se ha interiorizado estas figuras porque obviamente al natural, desde la perspectiva jurídica, existen diferencias claramente notorias entre los trabajadores dependientes, independientes, de los servidores públicos en general, pero en realidad todas estas son personas que desde una perspectiva más económica, pues son personas que en general tienen la capacidad de pago para pertenecer al sistema, que por exclusión de alguna manera salen de los pilares que Luisa hace un momento mencionó. ¿Cuál es el fin de este pilar contributivo? Pues, por supuesto, acceder a una pensión integral de vejez, invalidez o sobrevivientes en el sistema y demás pues, prestaciones que establece la ley, de algunas de las cuales hablará en un momento. Este pilar contributivo está compuesto, y pediría si nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Este pilar contributivo tiene 2 componentes. El componente denominado de prima media, gracias, y el componente denominado de ahorro individual del pilar contributivo. De manera que esto que nos hace concluir al rompe, y es que naturalmente los 2 pilares o los 2 subsistemas, diríamos, dentro del marco del sistema de pensiones que hoy en día tenemos en Colombia, que están consignados en la Ley 100, régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, de alguna forma se conserva, que aquí denominamos componente de prima media del pilar contributivo, que estará además integrado por esos afiliados al sistema en estas calidades anteriores que mencionamos, siempre que esas cotizaciones vayan desde un salario mínimo hasta los 2.3 salarios mínimos. Y de otra parte, me explico, termino esa parte como un mecanismo de prestación definida, es decir, como lo explicaba en su momento la Ley 100, un mecanismo a través del cual las cotizaciones que se realizan están siendo administradas de una manera distinta desde la perspectiva financiera, cosa en la que no voy a entrar en detalles, pero de todas maneras está administrada desde una perspectiva financiera con otras finalidades y con otros recursos distintos de lo que ocurre en el componente de ahorro individual, que ya paso a explicar. Y el componente dentro del pilar contributivo, denominado ahorro individual, integrado por esos afiliados al sistema que superarán los 2.3 o puedan superar los 2.3 salarios mínimos en aportes y hasta los 25 salarios, donde lo que vemos es que se mantendrá el tope de cotización en nuestro país sobre la base de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en este caso, prestaciones que se financian del monto del ahorro individual en concreto y no como pasaría en el de prima media, que sería con el ahorro del pilar contributivo que se creó a través de la ley,
que es un asunto, como mencioné, que no, digamos que no vamos a entrar en el detalle, pero que en todo caso constituye el fondo de garantía donde irán a destinarse los valores de los aportes que se hagan en el marco de la prima media. La pensión otorgada por el pilar contributivo, en todo caso, esto es muy importante, creo que es tal vez el aspecto, diríamos, determinante y que pues no debe generar un ápice de duda, y es que termina siendo en todo caso un pilar donde la pensión que se otorga es una sola y que corresponde a las sumas de los valores determinados en los dos componentes. Es decir, los ahorros que se hagan o los aportes que se hagan en el pilar contributivo de prima media y en el pilar contributivo complementario de ahorro individual, siempre por supuesto que la persona cumpla pues en primera instancia con todo lo relacionado con los requisitos del componente de prima media en términos de edad y pensión, que eso digamos me parece importante que se recuerde porque, como lo mencioné hace un momento, como el régimen de prima media de alguna manera sigue los pasos del régimen de prima media que hoy en día tenemos, seguiremos cotizando un número mínimo de pensiones y tendremos que acceder a una determinada edad para efectos de aspirar legalmente a este componente, y a su vez lo correspondiente al ahorro individual serán los ahorros adicionales. En este caso, para el componente del pilar contributivo, pues los ahorros, la afiliación es de carácter obligatoria para todas estas personas que hemos mencionado. Quienes tengan un ingreso superior a los 2.3 salarios mínimos estarán en la obligación de seleccionar su administradora del fondo de pensiones. La ley menciona que en caso de que las personas no lo hagan de forma aleatoria, digamos quizá un poco arbitraria, si se quiere, les será seleccionada el fondo de pensiones, digamos, dentro del contexto del componente de ahorro individual. Pero lo cierto es que no deberán, ahora con ocasión de esta nueva ley, no deberán volverse a afiliarse quienes ya de alguna manera en este momento se encuentren afiliados a un fondo privado. Simplemente se separarán los montos siempre que el monto nuevamente supere los 2.3 salarios mínimos, porque en este caso, cuando sean entre 1 y 2.3 salarios mínimos, necesariamente van a quedar esos aportes en el pilar contributivo de prima media. La afiliación, como lo mencionaba, para los colombianos en el exterior, pues es de carácter voluntario, sin consideración a su condición migratoria, si se quiere, cuando no tengan la calidad de afiliados obligatorios y no se encuentren pues expresamente excluidos por las exclusiones que vemos en esta ley. Para quienes a la entrada en vigencia de esta ley se encuentran afiliados a Colpensiones, y esto es muy importante, no se encuentren afiliados no sean beneficiarios del régimen de transición, que lo explicaremos más adelante, y que coticen por encima de los 2.6 salarios mínimos, como les mencionaba, pues tendrán que hacer una selección del fondo, so pena de que dentro de los 6 primeros meses lo haga el mismo sistema de forma aleatoria. Finalmente, esta pensión de vejez integral reconocida en el marco del pilar contributivo, pues estará conformada por el valor determinado en el componente de prima media y en el complementario de ahorro individual. Ese monto de la pensión integral de vejez estará conformado, ya lo ha mencionado, en una única pensión y pagada a través del componente de prima media, esto es Colpensiones, más el valor que por supuesto pues en ahorro individual o el componente complementario de ahorro individual se establezca. En 4 meses a lo sumo es lo que se establece ahora en la ley, tema digamos que no teníamos debidamente como sorteado en ley 100, deberá ser reconocida la pensión y 60 días después del reconocimiento, a más tardar, deberá ser incluido ese futuro pensionado en la nómina de pensionados, que son reglas de juego de alguna manera que establece este pilar contributivo. Este pilar es muy importante que se entienda que
las eventuales aportes que se realicen en el componente de ahorro individual podrán complementar pues, las semanas que deberían pertenecer al sistema de prima media, porque obviamente ya veremos cuál es la transitividad, diríamos, de la implementación para quienes de alguna manera pertenecemos al sistema, pero no necesariamente pertenecemos al régimen de transición, y de alguna manera esa transición supondrá que eventualmente se tenga que hacer un cruce entre el número de semanas aportadas y los valores aportados en ahorro individual de quienes, por ejemplo, como podría ser mi caso personal, nunca hemos estado en el sistema de prima media actualmente. De todas maneras, se constituirá, según la ley, esto todavía es muy etéreo porque la mayoría de la reglamentación está en manos del gobierno nacional y ya daremos algunas críticas al respecto, pero es importante precisar que la ley menciona que eventualmente los aportes que se han realizado en el componente de ahorro individual para quienes ya se encuentran afiliados al mismo, como sería por ejemplo mi caso, tendremos el reconocimiento de un bono con destino a ese componente o a este pilar contributivo a efectos de nuestros aportes. Entonces, bien, creo que con eso queda sustentado y explicado el pilar contributivo. Doy paso a Luisa. No sé si habías terminado tu aparte. Qué pena porque tuve este problema y si no, Juan Pablo, muchas gracias. No, Jaime, digamos que quedamos pendientes entonces del cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario. Muchísimas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, damos entonces paso a un cuarto pilar, que es el denominado el pilar de ahorro voluntario. Digamos que si bien frente a la denominación del pilar de ahorro voluntario han habido varias críticas en el sentido de que se dice que esto no es un pilar, no obstante, así lo consagra la norma, entonces partamos de lo que nos indica la norma. Y hablemos entonces del pilar de ahorro voluntario. ¿Cómo está entonces integrado el pilar de ahorro voluntario? Está integrado entonces por las personas que hagan un ahorro voluntario, como su nombre lo indica, a través de los mecanismos que existen en el sistema financiero, con el fin, no, las diapositivas, devuelve ahí. A través de los, como les venía diciendo, entonces está integrada por las personas que realizan ahorros voluntarios a través de los mecanismos que existen en el sistema financiero, con el fin muy importante de complementar la pensión integral de vejez. Respecto a este pilar, es importante tener en cuenta que no se aplican los principios ni las disposiciones contenidas en la Ley 293, es decir, la reforma pensional, ya que por tratarse de un ahorro individual, pues digamos que su regulación va a estar entonces sometida al mercado financiero. De cara a esto, entonces es por eso que algunos expertos en la materia indican que esto no debería denominarse como un pilar, no obstante, como les decía al inicio, pues así lo consagra la norma. Entonces, si bien hace parte de los pilares que contempla la ley, digamos que no está sometida a la misma, ya que, como les decía, está sometida entonces a las disposiciones del mercado financiero. Con eso, entonces, cerramos la estructura como tal de los pilares que contempla la reforma pensional y pasemos entonces a cómo se realiza la liquidación de la pensión de vejez. Si quieres, damos paso a la otra diapositiva, donde vamos a indicarles cómo se liquida entonces, como les decía, la pensión de vejez de una persona que devenga hasta 2.3 salarios de cara a la ley 100 y de cara a la ley 293. En primer lugar, entonces tenemos que la fórmula o la tasa de reemplazo, como bien lo decía Jaime en su exposición, digamos que de cara a las personas que vengan hasta 2.3 salarios en el componente de prima media, la tasa o la fórmula de reemplazo no tiene ninguna variación, ¿cierto? Entonces seguimos con la misma fórmula donde entonces el IBL sigue siendo el promedio de los ingresos de base de cotización durante los 10 últimos años anteriores al reconocimiento de la pensión. Ese sigue siendo el número de salarios mínimos a los que corresponde el IBL y R es el porcentaje del IBL. Donde sí hay un cambio muy significativo y es en el porcentaje que se otorga por las semanas adicionales que se coticen a las semanas mínimas requeridas. ¿Qué queremos decir con esto? De cara con la Ley 100 de 1993, por cada paquete de 50 semanas adicionales
entre las 1.000 y las 1.200, se incrementaría el valor de la pensión en un 2%. Y por cada 50 semanas adicionales entre las 1.000 y las 1.400, se incrementaba en un 3%. Como les venía entonces diciendo, respecto a las semanas adicionales, sí se ve un cambio muy significativo, ya que como les explicaba, por cada 50 semanas en la ley 100, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas en la ley 100, entre las 1.000 y las 1.200 incrementaba un 2%, por cada 50 semanas adicionales entre las 1.200 y las 1.400 incrementaba un 3%. De cara a la ley 293 de 2023, únicamente se va a incrementar un 1.5% por cada paquete de 50 semanas adicionales. Es decir, partemos únicamente de un porcentaje del 1.5. Esto es muy importante tenerlo en cuenta de cara con el artículo 32 de la reforma, ya que en el artículo 32 se establece entonces el número de semanas exigidas para las mujeres, las cuales de conformidad, digamos, con la jurisprudencia que se ha venido manejando, tendrá un cambio, y es que a partir del 1 de enero del 2025 se hará o se empezará a aplicar una disminución gradual a las 1.300 semanas mínimas exigidas. Por año, entonces se va a ver una disminución de 25 semanas hasta llegar al 2036, donde para las mujeres no se van a exigir 1.300, sino 1.000 semanas. Entonces es muy importante aquí lo que les digo, tener en cuenta el porcentaje que se va a incrementar por las semanas adicionales, ya que en el caso de las mujeres, si yo en el 2036 siendo mujer, coticé 1.000 semanas, entonces tengo derecho a que por cada 50 semanas adicionales me incrementen 1.5. Eso de cara entonces a las diferencias en las semanas adicionales a las mínimas requeridas. En cuanto al monto mínimo, digamos que no hay ninguna variación, dado que no puede existir en Colombia pensiones con un monto inferior a un salario mínimo. Digamos que esto lo maneja la ley 100 y de igual manera seguirá siendo manejado con la ley 293. Pero sí hay una diferencia muy grande en cara al monto máximo. Digamos que aquellas personas que son beneficiarias de una pensión en el marco de la ley 100 de 1993 pueden tener una pensión hasta un máximo del 85%, mientras que con la ley 293 de 2023 únicamente se podrá tener un monto máximo del 80%. Entonces aquí vemos que si hay una disminución significativa de un 5%, que digamos que en términos porcentuales uno puede decir 5% no es tan significativo, pero a la hora, digamos, de llevarlo a números, digamos que gran población se verá afectada de cara a esta disminución del monto máximo de conformidad con lo establecido por la norma 293. Aquí también es muy importante aclarar que para las disposiciones que se contienen o que están contenidas en dicha reforma, se entienden entonces o se van a entender por semanas cotizadas periodos de 7 días calendario, ¿cierto? Esto de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece que para el cálculo de las semanas cotizadas para pensión se deben de tener en cuenta los días efectivamente laborados y cotizados, ¿cierto? En ese sentido, entonces, para dar cumplimiento como a esta línea jurisprudencial y a lo establecido en la ley 293, ya los meses no se van a contabilizar con 30 días, ni el año con 360 días, sino con los días que en realidad se tuvo. Esto digamos que es muy beneficioso, ya que digamos no va a haber, no se va a hablar, como les decía, de 30 ni de 360, sino que efectivamente se va a hablar o digamos se van a tener en cuenta para las semanas cotizadas en pensión los días que en realidad tuvo el mes o el año, ¿cierto? En ese sentido, entonces, digamos que hicimos un pequeño comparativo de cara a la liquidación de la pensión con la ley 100 y con la ley 293 y doy paso entonces a mi compañero Juan Pablo, quien entonces nos hablará de otras disposiciones. Listo, perfecto. Entonces, continuando con lo competente a la reforma laboral, vamos a hablarles en primera medida de cuáles son algunos de los beneficios especiales que trae la reforma frente a la pensión integral de vejez. Siendo importante mencionar primero que algunos de estos ya se encuentran en nuestra legislación vigente, como lo es, por ejemplo, la pensión familiar, mientras que otros sí son nuevos y propios de esta reforma, como son, por ejemplo, el beneficio de semanas para mujeres con hijos,
y el tema de la prestación anticipada por vejez. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con los beneficios especiales otorgados a padres o madres con hijos inválidos o con discapacidad, digamos que este beneficio lo que busca es que los padres se cuenten con un hijo o hija que tenga una condición de invalidez o discapacidad que sea igual o superior al 50%, pueda acceder a este beneficio, es decir, pueda pensionarse en cualquier edad, siempre y cuando pues, el hijo se encuentre con esta discapacidad, se demuestre que requiere del padre o madre para su subsistencia y que además cuente con el número de semanas mínimas requeridas para poder pensionarse en el componente de prima media del pilar contributivo, es decir, que si es un padre, o sea, hombre, cuente con las 1.300 semanas y en el caso de las mujeres, pues cuente con también las 1.300 semanas o las que se encuentran vigentes al momento de aplicar el beneficio, teniendo en cuenta que se va a reducir gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el 2036. Es importante tener en cuenta que la solicitud se deberá resolver en un término de 60 días y se establece que el gobierno nacional será el encargado de reglamentar cuál será el trámite, es decir, los documentos que se requieren, quién será a cargo de realizar, de resolver la solicitud, entre otros, siempre y cuando respetando que se deben garantizar que cuente con la doble instancia, es decir, contra la solicitud en caso de rechazo procederán los recursos de reposición y de apelación. El segundo beneficio se refiere al beneficio de semanas para mujeres con hijos y este consiste básicamente en la posibilidad que tienen las mujeres de disminuir en 50 semanas el número de semanas requeridas para optar por la pensión de vejez por cada hijo nacido o adoptivo. Esto lo pueden hacer por un máximo de 3 hijos, es decir, que máximo se pueden reducir el número de semanas hasta 150 semanas. Que con la reducción hasta las 1.000 semanas que tendrían que cumplir para acceder a la pensión de vejez, digamos que quedaría entonces que mínimo tendrían que cumplir con 850 semanas. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a este beneficio? Pues primero tienen que ser aportantes al componente de prima media del pilar contributivo. Segundo, tienen que haber cumplido la edad mínima requerida para poder acceder a la pensión posterior a la entrada en vigencia de la ley. Y además, siempre y cuando pues, eh, no cuenten con las semanas requeridas para acceder a la pensión mínima de vejez. También se deberá haber agotado el sistema actuarial de equivalencias si se encuentra con recursos en el componente complementario de ahorro individual. Básicamente, ¿qué es el sistema actuarial de equivalencia? Es decir, si yo tengo recursos en el componente complementario de ahorro individual, adicionales a los que ya he hecho en el componente de prima media, entonces se podrá hacer un sistema de equivalencias mediante el cual los aportes que yo haya hecho al componente complementario de ahorro individual se pasarán a semanas para ver si con las semanas pues alcanzo el mínimo de 1.300 semanas para los hombres o 1.000 semanas para las mujeres. Y tercero, también se debe certificar cada 3 años el estado de salud que sustente la subsistencia. La norma establece que en caso de que no se presente ese certificado en ese término, pues se podrá suspender em, la prestación y que corresponderá al gobierno nacional reglamentar cómo se realizará este procedimiento. El tercer beneficio se refiere a la prestación anticipada por vejez mediante el cual se puede, básicamente como su nombre lo indica, pensionar anticipadamente, siempre y cuando también cumpla con unos requisitos, que el primero sería que el afiliado no se encuentre en el régimen de transición. Más adelante les voy a explicar cuáles son las semanas que se deben tener hasta la fecha para cobijarse en el régimen de transición. También se debe certificar que la persona posterior a la entrada en vigencia de la ley cumple 62 años en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, que hayan cumplido 65 años por lo menos, que también se haya agotado el sistema actuarial de equivalencias y que cuenten con más de 1.000 semanas cotizadas, pero que no reúnan las necesarias para acceder a la pensión mínima de vejez. Es decir, básicamente que cuenten con más de 1.000 semanas, pero que cuenten con menos de 1.300 semanas. Cabe mencionar que la norma establece que se podrá acceder a este beneficio solamente hasta el 1 de enero de 2036, teniendo en cuenta que a partir de esa fecha, pues las mujeres solo tendrán que cumplir con 1.000 semanas cotizadas.
Eh, en este caso, como se hace digamos, acceden anticipadamente a la pensión, es decir, no tienen las semanas completas, lo que hace el sistema es que a la persona beneficiaria se le descontará dicha prestación mensual, también de manera mensual, el valor equivalente a las semanas que le hagan falta, a través de un mecanismo de financiación que establece también que reglamentará el gobierno nacional. Pues como vemos, hay muchos temas que están pendientes por reglamentar esto es algo muy usual a lo largo de todo el texto. Por último está el tema de la pensión familiar, que como les mencionó ya era un beneficio que se encontraba en nuestra normatividad vigente. Y básicamente lo que se realiza con este beneficio es que entre ambos cónyuges o compañeros permanentes suman sus esfuerzos de cotización o aportes de cada uno para recibir una pensión única que los beneficie a ambos. Para poder acceder a este beneficio, pues primero tienen que ser cónyuges o compañeros permanentes que tengan pues su relación previamente declarada mediante notaría o hayan declarado también mediante una sentencia judicial su unión marital de hecho. Asimismo, los cónyuges deben haber acreditado o deben acreditar más de 5 años de relación conyugal o convivencia permanente. Deben también sumar entre los dos como mínimo las 1.300 semanas para el reconocimiento de la pensión. Es decir, si uno tiene 500 semanas y el otro tiene 500, pues no podían beneficiarse de esta prestación. Y para efectos de la cotización en la seguridad social, la persona que figure como titular de la pensión familiar será quien realice la cotización y el otro cónyuge será quien aparezca o registre como beneficiario del sistema. Igual que con los otros beneficios que ya les mencioné anteriormente, para poder acceder a esta prestación, primero se debe haber agotado el sistema actual de equivalencias que también lo definirá el gobierno nacional. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, ahorita hablemos de qué es el régimen de transición. Básicamente, los efectos del régimen de transición es que si yo tengo un número de semanas ya cotizadas al momento de entrar en vigencia de la ley, pues puedo beneficiarme de este régimen y en tal sentido me continuaría aplicando la ley 100 de 1993, es decir, me pensionaría con la norma que se encuentra hasta la fecha vigente. En el caso de las mujeres, para poder acceder al beneficio del régimen de transición, tienen que contar con el mínimo 750 semanas cotizadas y en el caso de los hombres, mínimo 900 semanas cotizadas. Como lo mencionó Jaime anteriormente en su intervención, quienes no sean beneficiarios del régimen de transición y coticen por encima de los 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienen un término de 6 meses para poder seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual y en caso de que no lo hagan, pues aleatoriamente se le asignará una administradora mediante el sistema que también establece el gobierno nacional. Digamos que más que traerles los números o cómo pueden acceder al régimen de transición, también es muy importante que si ustedes quieren hacerlo, es decir, si consideran que están más beneficiados o pueden beneficiarse más o pueden obtener una mejor pensión mediante la ley 100 de 1993, podrían hacer, digamos, varias gestiones o hay varias oportunidades que pueden evaluar. Primero, si yo he sido un trabajador independiente, y conozco, soy consciente que en algunos periodos he tenido ingresos que me harían uno obligado a cotizar al Sistema General de la Seguridad Social o conté con capacidad de pago en determinados periodos y no hice las respectivas cotizaciones, es decir, soy un omiso, pues podría entonces subsanar esa omisión y realizar los aportes, obviamente realizando el respectivo cálculo actuarial. Con el que también evitaría pues un posterior eh, fiscalización, una sanción por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, que es la encargada de velar por el correcto pago de aportes a la seguridad social. Y por el otro lado, si yo soy un trabajador dependiente, también sería bueno evaluar, de acuerdo a mi historia laboral y de semanas cotizadas, si mis empleadores que he tenido a lo largo de mi vida laboral han realizado todos los aportes de manera adecuada o si de pronto alguno de estos empleadores no realizó los aportes, digamos, a veces es común
y pasa mucho, que no se realizan la afiliación y pago de aportes en las fechas adecuadas. Digamos, yo inicio a trabajar el 1 de enero del 2024, pero a mi empleador se le olvidó realizar la afiliación y la hizo apenas a partir del 15 de enero del 2024. Entonces ya son 15 días que no aparecerían al momento de la contabilización de las semanas, pero son días a los cuales yo tengo derecho. Entonces, teniendo en cuenta que los derechos pensionales son imprescriptibles, entonces podría yo eventualmente poder reclamar el pago o el reconocimiento de las semanas. Continuamos con la siguiente, porfa. Otro tema del que queríamos también hablarles es lo referente a la contribución al Fondo de Solidaridad Pensional. Digamos que, eh, bueno, antes de continuar con eso, también me parece importante mencionar que una forma en la cual se puede evaluar cómo puedo aumentar yo mis semanas cotizadas es teniendo en cuenta la reciente sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SR 138 del 2024, mediante la cual se estableció que para efectos del reconocimiento de la pensión, es decir, para efectos de la cotización al Sistema General de la Seguridad Social en pensiones, se debe tener en cuenta días calendarios, es decir, no se tienen en cuenta los 360 días que usualmente se emplean para otros efectos laborales como el pago de la nómina, sino que se tienen en cuenta un año de 365 días o 360 días en caso de que sea un año bisiesto. Ahora sí, respecto al tema del Fondo de Solidaridad Pensional, a grandes rasgos lo que hay que decir es que se aumentó en un punto porcentual el, el porcentaje máximo de aportes, es decir, todos los trabajadores o ya sean dependientes o independientes que reciban salarios o ingresos iguales o superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues van a tener un incremento en su aporte a este fondo, como lo indicamos en la tabla, que en caso de que tenga un salario o ingreso superior a 20 salarios mínimos, pues antes era del 2% y pasará a ser del 3%. Como para que también tengan un contexto pues, de qué es el Fondo de Solidaridad Pensional y por qué es importante. El fondo lo que hace es que mediante dos subcuentas, que son la subcuenta de solidaridad y la subcuenta de subsistencia, brinda beneficios o cofinancia, por ejemplo, a través de la subcuenta de solidaridad, lo que busca es ampliar la cobertura y subsidiar o cofinanciar las cotizaciones al sistema de protección social integral para la vejez de aquellos grupos que por sus características o condiciones socioeconómicas no pueden realizar la cotización completa en el pilar contributivo. Tal es el caso, por ejemplo, de los trabajadores del sector rural, los campesinos, afrocolombianos, también, por ejemplo, las madres comunitarias, los voluntarios, entre otros. En la otra subcuenta, que es la subcuenta de subsistencia, su objetivo principal es la financiación del pilar solidario, que ya también anteriormente explicamos, el cual está dirigido a las personas en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Podemos continuar con la siguiente, por favor. Otro tema que nos parece muy importante porque tampoco era antes que se encontraba en nuestra normatividad es el tema de las obligaciones del empleador y contratante de prestación de servicios. Actualmente, y esto es algo que se continúa, el empleador es el responsable de la afiliación y pago de aportes a seguridad social en pensiones de sus trabajadores, pues en el porcentaje que le corresponde. ¿Qué ocurre con la reforma? Que establece que también los contratantes estarán ahorita encargados o serán responsables de responder por el pago de aportes de sus contratistas y para ello deberán hacer la respectiva deducción de los honorarios que reciban. Y en caso de no hacerlo, pues igual también deberán responder por estas prestaciones. Entonces, digamos que también es importante mencionar que aunque la norma solamente habla de que deben realizar el pago de aportes, es decir, no menciona nada sobre el tema de la afiliación, pues uno podría llegar a entender que también deben realizar la afiliación de aquellos contratistas que estén vinculados o más bien que tengan una relación civil o reglamentaria mediante un contrato de prestación de servicios. ¿Qué pasa entonces con los otros trabajadores independientes? Es decir, los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente de prestación de servicios, como puede ser el caso de los rentistas de capital o aquellos que tienen un contrato de arrendamiento.
En este caso, esos trabajadores independientes continuarán siendo responsables del pago de aportes, pues realizarán su pago propio, pero también la norma establece que, no obstante, los pagos podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado sin que por ello exista una relación laboral. Digamos que viendo ese apartado particularmente y otros que también se encuentran en la reforma laboral que está en curso, uno podría pensar que está dirigido a eventos como por ejemplo el tema de los trabajadores independientes, trabajadores digitales independientes de reparto, es decir, los que trabajan con plataformas de reparto como puede ser Didi, Rappi, entre otros. Porque en la reforma laboral se establece que para esos trabajadores, aunque la relación sea de carácter independiente, la plataforma deberá hacer aportes a salud y pensión en un 60%, mientras que el trabajador independiente deberá hacer aportes en un 40%. Entonces, digamos que con esto lo que se busca es reiterar que aunque la empresa puede realizar aportes a favor de esos trabajadores independientes, no por ello se cambia la naturaleza de la relación, que seguirá siendo de carácter civil. Y por último está el tema de la omisión o mora en el pago de aportes, es decir, ¿qué ocurre cuando eso pasa? Pues cuando el empleador o contratante realiza un pago extemporáneo o ocurre el retardo en el pago, pues deberá pagar además del aporte los intereses moratorios que se causen hasta la fecha efectiva de pago, y los intereses serán los aplicables al impuesto de renta y complementarios, que recordemos que son la tasa máxima de usura menos 2 puntos. Y en el caso de la omisión, pues se generará el respectivo cálculo actuarial. Entonces, digamos que esto es una obligación muy importante, una nueva obligación que surge para los contratantes, que viéndolo, digamos, desde un lado positivo, pues esto les permitirá tener más control acerca de la afiliación y pago de aportes a seguridad social, al menos en la parte de la pensión, que recordemos que estos pueden ser deducibles de renta. Continuemos con la siguiente, por favor. Y por último, les queremos mostrar, digamos, algo que ha sido muy discutido, y es si la Corte Constitucional puede intervenir en la aplicación de la ley, es decir, si eventualmente, como se dice coloquialmente, la Corte Constitucional puede llegar a tumbar la reforma pensional que estaba pendiente de sanción presidencial. Entonces, digamos que lo primero que hay que mencionar es que la reforma pensional fue tramitada como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria. Por ello, entonces, el proyecto de ley pasa directamente a sanción presidencial y no tiene el control automático de constitucionalidad. ¿Qué es el control automático? Pues que previo a su sanción presidencial, la Corte Constitucional puede revisarla y establecer pues si es constitucional o no. En este caso no ocurre eso, sino que pasa directamente a sanción presidencial. Entonces, ¿qué puede ocurrir eventualmente? Y que es casi que 90% seguro que pase, que una vez se sancione y entre en vigencia la norma, se van a presentar numerosas demandas de inconstitucionalidad que pueden ser por numerosos también eventos o situaciones que agrupamos, digamos, en dos aspectos. El primero es el aspecto formal, que se refiere a las formalidades o los requisitos que se deben cumplir para expedir una norma. Entonces, ¿qué se ha dicho mucho? Que esta norma tenía que tener 2 debates en Senado y 2 debates en Cámara de Representantes. El último debate, pues se dice que no fue un debate en estricto sentido, dado que lo que hicieron los congresistas fue aceptar una proposición de que como el documento ya había sido previamente comunicado y discutido en otras situaciones, entonces que ellos aprobaban la reforma tal cual como venía del primer debate en Cámara. Entonces, para algunos eso no es suficiente, pues eso ya será algo que define la Corte Constitucional. Pero más que los aspectos de forma, consideramos que también es muy importante eh, tener en cuenta y, y hacer énfasis en los aspectos de fondo. ¿Qué son los aspectos de fondo? Es decir, los que tienen que ver con el contenido en sí de la norma. ¿Por qué? Porque algunos argumentan también que al ser una ley que regula un derecho fundamental, como es la seguridad social,
pues, está afectando como el núcleo o la esencia de ese derecho y lo está reglamentando porque está afectando los requisitos que yo necesito cumplir para poder acceder a mi pensión de vejez. En tal sentido, no debería haberse tramitado como una ley ordinaria, sino como una ley estatutaria que tiene unos requisitos distintos. También se debe cumplir 4 debates, pero se debe hacer una sola legislatura, que la legislatura recordemos que va del 20 de julio al 20 de junio. Entonces, digamos que eso es uno de los puntos que también se toca. Y otro importante es que, como les menciono, hay muchos aspectos que quedan para ser reglamentados por el Ejecutivo. Entonces, digamos que se le están dando demasiados poderes al Ejecutivo para que reglamente aspectos como el sistema actual de equivalencias, lo referente a la financiación de algunos pilares, entre otros. Entonces, digamos que esto puede pasar. Si eventualmente se declara inconstitucional la norma, pues habrá que ver cuál es la decisión de la Corte, porque puede ser con efectos diferidos, es decir, que se proyecte en el tiempo, o simplemente puede dejarla tal como está, o puede declarar que es constitucional, pero que hay ciertas apartes que sí se deben eliminar. Entonces, tocaría esperar a que resuelva la Corte Constitucional cuando se presenten las demandas de inconstitucionalidad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Digamos que esto es todo lo que les traemos acerca de la reforma pensional, todo lo referente a la estructuración y demás, y ya podemos pasar entonces al espacio de preguntas si las hay. Jace. Hola, sí, en efecto hay unas preguntas en caso de que ya se hayan dado respuesta en el transcurso del webinar. Igual, vamos a reforzarlas. Bueno, dice, ¿el pilar contributivo aplica también a los extranjeros residentes fiscales en Colombia? Gracias, Jason. Sí, efectivamente, hemos recibido algunas preguntas, algunas de las cuales vamos a ir contestando de acuerdo como con la exposición de cada cual para respetar lo expresado durante la exposición. En particular, el pilar contributivo, sí, para efectos de esta primera pregunta, aplica también para los extranjeros residentes fiscales en Colombia, dado que estos residentes fiscales en Colombia se les aplica la ley, digamos, en términos como un tratamiento, como si fueran nacionales, están obligados a realizar la cotización pues conforme a los ingresos percibidos, y lo mismo ocurrirá pues para efectos de estas personas, porque esa calidad de residentes fiscales, si bien es diríamos, un requisito más relacionado con una permanencia en términos de tiempo dentro del territorio nacional, también lo es por razón, eventualmente, o con ocasión de un eventual contrato de trabajo, un eventual contrato de prestación de servicios o una actividad como independiente por cuenta propia, dentro de los que se incluyen pues los rentistas de capital, de manera que si la persona se encuentra con capacidad de pago que mencioné yo, eran en general las obligadas, y adicionalmente ostenta la calidad de residente fiscal en Colombia, este pilar contributivo también le aplica efectivamente. Gracias, Jaime. La siguiente pregunta es, ¿desaparece la devolución de aportes, que actualmente es una posibilidad en el sistema de ahorro individual? No desaparece. Gracias por la pregunta. De alguna manera la ley contempla los mismos, mencionaba yo que el pilar contributivo tenía el componente de prima media y también el componente de ahorro individual. Para lo que llamamos prima media siempre ha existido lo que se denomina digamos, la misma sustitución de los retornos de las pensiones que eventualmente de las cotizaciones que se han efectuado, y para el caso de ahorro individual se mantiene la devolución de los aportes como un esquema dentro del marco del contexto del sistema de protección social en el contexto de la pensión de vejez. No desaparece. La siguiente dice, ¿se reformó o hay novedades en cuanto a los extranjeros no obligados a cotizar pensión en Colombia? Esto es un poco similar a la pregunta 1, aunque no, digamos, dentro del contexto del residente. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos según la ley, dijimos que hay un ámbito de aplicación
donde están todas las personas residentes en Colombia y a los colombianos domiciliados en el exterior. Es decir, en general, digamos, esta aplicación diríamos, incluso transnacional de la ley, pues se puede dar. En concreto, para personas, para extranjeros no obligados a cotizar pensión en Colombia, pues técnicamente no tendría por qué haber una nueva obligación cuando realmente por las características en las que se encuentren en particular, pues no estén obligados. Ahora, lo que encontramos es la posibilidad, como lo mencioné en su momento, de una afiliación voluntaria para los colombianos que están domiciliados en el exterior. Mencioné yo que sin condición o sin consideración a su condición migratoria en concreto, y que por lo tanto pues no tienen esa calidad de afiliados obligados a esto. En el caso de los extranjeros, o también lo ocurre para los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanecen en el país, pero que no están cubiertos, o que más bien que están cubiertos eventualmente a través de un sistema de protección social, diríamos en general, en otro territorio. La siguiente dice, la elección de estar en la ley de transición es del ciudadano que cumpla los requisitos o es de obligatorio traslado a la nueva ley aun cuando cumpla los requisitos de la ley 100. Hola, el tema del régimen de transición se debe tener en cuenta que la norma lo prevé como un derecho adquirido, es decir, yo no puedo o no tengo la opción de decidir si me acojo o no. Si yo cumplo con las semanas, es decir, tengo las 750 semanas siendo mujer o para las mujeres y 900 semanas para los hombres, obligatoriamente quedo dentro del régimen de transición. No puedo decir, me es más beneficioso el nuevo sistema, entonces no me acojo al régimen de transición. No, no puedo hacer esa selección. Gracias, Juan Pablo. Dice otra pregunta, ¿hay alguna forma para pagar las 20 semanas que hacen falta para cumplir las 900 al 1 de julio de 2025? Digamos que compra como tal, ¿no? Es decir, yo no puedo simplemente decir, entonces me faltan 20 semanas y entonces voy a cotizar 20 semanas en este año. Digamos que eso pues no se puede hacer, eso va contra la normatividad. Lo que sí se puede hacer es verificar si yo tuve ingresos o estaba obligado a cotizar. Es decir, lo que se puede hacer es verificar si yo realmente tengo semanas que sean verificables y que sean reales para efectos de hacer el pago de esas semanas. Si yo, digamos, este año recibí ingresos superiores a un salario mínimo como independiente, eh, no sé, 5 millones en los meses de enero, febrero, marzo y abril, entonces tendría que aportar por esos 4 meses al fondo de pensiones. Pero si no recibí ningún ingreso en esos meses, pues no podría pagar porque eso sería pues en contra de la normatividad. Gracias, Juan Pablo. Hay una última pregunta que dice, si una persona está en el régimen de transición y gana más de 2,3 salarios mínimos, ¿debe dividir su aporte en Colpensiones y el privado? Si está dentro del régimen de transición, no, porque le aplicaría la ley 100 de 1993, entonces se pensionaría con las reglas que se encuentran hasta ahorita vigentes. Gracias. Nos acaba de llegar una última. Dice, gracias, doctor Nieto. Le entendí que si, por ejemplo, tengo 400 semanas y tengo 53 años siendo mujer y tengo un saldo en mi ahorro individual, ¿estos los podría pedir para cuando cumpla 57 años? Perdón, Jason, ¿me repites la pregunta nuevamente? Dice, le entendí que si, por ejemplo, tengo 400 semanas y tengo 53 años siendo mujer y tengo un saldo en mi ahorro individual, ¿estos los podría pedir para cuando cumpla 57 años? A ver, si la pregunta es si puede pedir estos fondos, es decir,
A ver, voy a dividir la respuesta en dos. Uno, si eventualmente a la persona que nos está haciendo esa pregunta tiene las características eventuales que con lo que tiene en este momento pudiese entenderse que aplica el régimen de transición, como lo mencionó Juan Pablo hace un momento, pues simplemente hace parte del régimen de transición, se pensionará con la ley 100 y le aplicarán las disposiciones de la ley 100 de manera irrestricta. Ahora bien, si eventualmente es una persona que, que podría ser, por ejemplo, mi caso en concreto, no contamos con la densidad de semanas necesarias, ¿correcto? Para efectos de aplicar a ese régimen de transición, en ese orden de ideas, tendría uno que someterse a la aplicación del régimen de la nueva ley 293. ¿Eso qué traduce? Que si esas personas tienen, por ejemplo, una suerte de cantidad de semanas o de densidad de semanas en Colpensiones y tienen paralelamente un ahorro individual por una transición que hicieron a este régimen, esos valores se van a tratar, según como lo expresa la ley, se va a tratar como una suerte de bono que va a computarse con el nuevo sistema como quede organizado ahora, que sería que eventualmente estos aportes que haga esta persona que está haciendo la pregunta, el 2.3 corresponderán a Colpensiones y el resto por encima al régimen de ahorro individual. ¿Qué pasa? Que también puede ser de aquellas que ha hecho o mantiene una afiliación, diríamos, obligatoria o como cotizante directa en Colpensiones, pero eventualmente hace unos ahorros voluntarios en unos fondos de pensiones. Lo mismo, el eventual, digamos, el eventual saldo que está allí pendiente como de causarse para que conforme su eventual pensión, le aplicarán las reglas de esta ley 293 y eventualmente lo que se constituirá es un bono para la conformación de ese pago cuando se terminen de cumplir los requisitos. Es decir, nada de esto, por supuesto, estaría perdido, simplemente se van a hacer unas redistribuciones y a partir de la entrada en vigencia de la ley, de la cotización que hace esta persona, 2.3 corresponderán al régimen de prima media y de ahí en adelante salarios de ingreso base cotización. Si supera los 2.3 estará en el componente de ahorro individual en lo que exceda ese valor. Gracias, Jaime. Nos llega otra pregunta que dice, ¿todos los afiliados tendrán que cotizar obligatoriamente en Colpensiones con la nueva reforma? Mira, sí. Todos los afiliados al sistema deben cotizar en Colpensiones, o digamos, no en Colpensiones, sino en el régimen, en el componente de prima media, hasta los 2.3 salarios, es decir, hasta 2.990.000 deberán cotizarse a Colpensiones y el excedente deberá ya cotizarse en el componente de ahorro, en el componente complementario de ahorro individual. En ese sentido, es obligatorio realizar esas contribuciones dentro de esos límites a Colpensiones. No obstante, no es obligatorio, eso sí es importante para las personas que integran el pilar semicontributivo y el solidario, ya que para ellos es uno de los beneficios los cuales explicamos anteriormente. Bueno, creo no tenemos más preguntas. Nos queda solamente agradecerles a todo mundo por asistir a nuestro webinar. Las memorias del evento serán enviadas a los correos registrados. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias.